Bueno, ¿qué tal? Los saluda Alejandro Figueredo, les estoy dando la bienvenida a una nueva edición de Estamos Unidos. Este es un encuentro semanal pensado por y para uruguayos que están viviendo en los Estados Unidos. Contamos con el apoyo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, radicada en Miami. Y hoy nuestra invitada reside del otro lado del país, en la costa oeste, concretamente en Manhattan Beach, en la costa de Los Ángeles. Es un placer saludarte, María Noel Calcaterra. ¿Cómo te va? Hola Alejandro, el placer es mío. Te agradezco mucho que me tengas como invitada en tu programa. Aquí en Los Ángeles, aprovechando todavía los calorcitos, ¿no? Que los uruguayos están con tanto frío. Tal cual, tal cual. Noel, bueno, en este caso siempre tratamos de hacer un poquito la historia de vida, ¿no? Sobre todo desde que llegaste, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años que estás en Estados Unidos? Mira, hace 2 días, hace 6 años exactamente. 6 años. Yo voy a confesar, porque de alguna manera tenemos algunos puntos de contacto con esta aventura, más allá de los dos estar en el medio, porque Noel es artista, ya vamos a hablar estrictamente a qué se dedica, que fuiste de alguna manera un punto de contacto con mi desembarco en los Estados Unidos, porque yo una vez encontré una nota, me acuerdo, en la revista Sábado de Joe, a María Noel, contando sus primeros pasos en los Estados Unidos, y yo la llamé para plantearle algunos temas, sobre todo con respecto a la situación legal, y Noel, me acuerdo que con mucha generosidad me contó cuáles habían sido sus pasos, y de hecho me puso en contacto con la abogada que terminó tramitando mi visa, así que en ese sentido siempre te lo agradecí, pero también está bueno saber que a veces, sin querer, porque vos estabas dando una nota para un medio uruguayo, disparás cosas, ¿no? Se disparan cosas, ¿no? Aquí hay como inspiración. Yo quiero saber cuál fue tu inspiración. ¿Cuándo Estados Unidos comenzó a estar en el mapa de ruta de María Noel Calcaterra? Bueno, primero que nada, gracias por confesar el secreto, porque era secreto y yo no había dicho absolutamente nada a nadie. Así que para mí fue un placer ayudarte a conectarte con mi abogada, que es una genia además, y nada, y poder aportar aunque sea un granito de arena para que te vinieras para acá, que estás haciendo lo increíble. Así que felicidades a vos también. Gracias, Noel. Mirá, cómo surgió para mí, fue todo muy raro, esas cosas de casualidades, como vos decís, te van pinchando cositas que te vas informando. Yo hacía muchísimos años estando en Uruguay que tenía el bichito de venirme para acá a estudiar, porque obviamente todo lo que a mí me gustaba tenía que ver con la cultura americana, los musicales son americanos. Claro. Hay muy pocos musicales que están escritos o hechos en otro lugar. Yo tuve el placer de hacer uno, El Hombre de la Mancha, que es un musical español, pero en general es una cultura americana. Y siempre tuve la necesidad y como ganas de venirme para acá, sobre todo a estudiar. No lo tenía como para venir a vivir para acá. Yo soy bastante de la familia. Digo, más allá de que soy bastante independiente también, para mí mi familia y mi grupo de gente es muy importante. Entonces, lo planteé al principio como para venirme a estudiar. Venía hacía mucho tiempo investigando cosas. Y en realidad todo esto viene a un viaje. O sea, de años soy un desastre para acordarme de los años, pero un año antes de venirme para acá ya a vivir, viajé a Inglaterra a grabar un disco con Clive Nolan, que era una historia para una empresa uruguaya y estaba narrada por China Zorrilla. Fue un disco precioso que hicimos. Ella lo narraba y yo lo cantaba, estaba todo cantado en inglés, excepto una canción que estaba en español. Y en realidad lo que hice fue hacer una combinación, porque nunca había venido a Los Ángeles. Había ido a Nueva York, eran los 2 lugares que quería ir con respecto a mi carrera, como para, claro, ahí estaba a ver qué onda. el eje de Broadway en Nueva York y Hollywood en Los Ángeles. Exacto. Así que había ido a visitar Nueva York, me había parecido fascinante, pero me había dado terror quedarme ahí, o sea, no había sentido ninguna necesidad de quedarme. Y dije, voy a visitar Los Ángeles para ver qué onda.
Así que la verdad fue eso. Tenía este viaje a Inglaterra e hice la combinación para que me saliera más barato el pasaje a Los Ángeles y quedarme unos días. Así que vine por 6 días nada más y me enamoré de todo acá. Me sentí cómoda, me sentí como que ya había estado acá en algún momento. Dijiste, este es mi lugar. Esos lugares donde sentís que te podés acomodar, ¿no? Y nada, inmediatamente me volví a Uruguay a buscar lugares para estudiar acá en Los Ángeles. Así que encontré una escuela que se llama New York Film Academy, que es para estudiar, se estudian varias carreras, pero era para hacer algo en actuación para cine. Así que me vine por 3 meses, era un curso de 3 meses, a hacer ese curso que fue increíble, con unos profesores espectaculares. Y nada, como te digo, me quedé enamorada de toda la situación, de ver a colegas, compañeros que ya vivían acá y que contaban sus experiencias y cómo vivían. Yo me acuerdo que la última clase, llorando, ¿no? Toda emocionada, decía, quiero venir a manejar 80.000 horas y tener mi auto, muchos cambios de ropa para hacer audiciones y esto y lo otro, cosa que después cuando lo terminé haciendo acá me terminó agotando, o sea, es agotador, pero la verdad que hay muchísimas oportunidades y nada, y eso era lo que yo tenía ganas de hacer, porque ya en Uruguay había hecho todo lo que había podido hacer. Lo último que había hecho era producir mi propio espectáculo y más allá de que nos fue bien, sentía que no era un lugar donde yo iba a poder seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y por otro lado también porque tengo como un bichito del aprendizaje que no puedo parar de aprender, o sea, necesito estar tomando clases y aprendiendo cosas nuevas para motivarme, y así que esa fue mi experiencia de cómo terminé acá. Bueno, pero volviste, me imagino, a Uruguay después de estudiar y ahí dijiste, bueno, yo tengo que mover algo para poder irme, ¿no? Porque tampoco es quiero y al otro día estoy acá. No, claro. Pero el tema es que cuando estuve 3 meses acá, tuve la suerte también de tener mucha gente que me ayudó y que me conectó. Fui a un montón de festivales de cine. Estuve conectada con mucha gente acá y ahí conocí a mi manager, la que ahora es mi manager, Isabel Echeverry, que fue la que me ofreció. Yo le mostré todo lo que yo tenía, mi material, lo poco que tenía, que pensé que poco a veces los uruguayos nos valoramos lo que hacemos. Exacto. O, por ejemplo, haber hecho una obra de teatro impresionante y no tener footage, ¿cómo se dice? Grabaciones, registro. Buenas fotos, claro. Y bueno, con lo que pude, me armé un material también con mucha ayuda de gente de acá y se lo presenté a ella y ella enseguida me dijo, yo te voy a representar, vamos a hacer esto. Y nada, volví a Uruguay con esa cosa de, bueno, me van a hacer una O1, que vos sabés lo que es una visa de habilidades extraordinarias, más allá de que uno como... Suena demasiado... Suena como... pomposo. Claro, como impresionante y inalcanzable. Bueno, pero vamos a contarles a aquellos que nos están escuchando y que no saben que es una visa principalmente destinada al mundo artístico y al mundo de la comunicación, es decir, donde aquellos que trabajan a nivel de medios de comunicación pueden, precisamente demostrando su currículum, su carrera, su historia de trabajo, bueno, que tiene habilidades extraordinarias para poder trasladarlas a este país, ¿no? Bueno, te corrijo en algo. La O1 en realidad es no solamente para artísticas, para cosas artísticas. Es cualquier persona que sea destacada en su país. En su rubro, claro. En su rubro, exacto. Entonces puede ser un arquitecto, puede ser creo que es así, o sea, no estoy tan segura. Pero tenés que demostrar que en tu país sos la mejor, o el mejor en tu carrera. Entonces yo volví a Uruguay y dije, bueno, esto, yo qué sé, no sé si va a suceder, o sea, como que lo largué, lo solté. Y a los pocos meses Natalia, nuestra abogada, me llama y me dice, ¿te aceptaron la visa? Y fue como, ¿y ahora qué? Pánico, claro, pánico, ¿qué hago? Y nada, ¿qué hago? O sea, olvídate, tengo que saltar Una de las cosas que me caracteriza es que cuando tengo muchísimo miedo y me da como pánico de algo, me tiro al agua así como... Bien, en vez de paralizarte, te mueves más.
Creo que paralizada me tiro al agua. Mirá. Bueno, y de hecho, mirá cómo cambian las cosas, ¿no? Nos estás hablando desde tu propio estudio, es decir, ahora en plena pandemia tuviste que generarte tu propio estudio porque estás en tu casa, eso habla también de un crecimiento. De lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Cómo fue ese camino. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre que te dijeron tenés la visa a que viajaste a los Estados Unidos? Bueno, la visa creo que me la dieron en mayo del año que me la dieron, no me acuerdo. 2013 debe ser, ¿no? Por lo que me dijiste. 2013 o 14, sí, por ahí. Y creo que me vine, bueno, no, me vine en septiembre. El 9 de septiembre fue el día que vine para acá. O sea, me costó unos meses, porque además tuve que juntar un poco de plata. Hubieron un montón de cambios en mi vida que tuve que hacer, bastante grandes, porque era para 3 años. O sea, medio como que me fui de mi ex casa con 3 o 2 valijas llenas de cosas pesadas, me acuerdo, zapatos, no sé. Y creo que eso fue lo único que me traje. O sea, incluso yo hay cosas que dejé en Uruguay, las dejé. O sea, no, hay cosas que a veces me acuerdo y digo, ay, yo tenía un disco de tal película que me encantaba, dejé absolutamente todo. Y quedó. Llegaste pensando en 3 años, pero pasó más el doble ya de tiempo, ¿no? Cuando empezaste a dar los primeros pasos, ¿te empezó a picar eso de decir, bueno, yo me quedo acá para siempre? ¿Pesó el hecho de volverte por la parte emocional, por quizás extrañar algunos afectos? Digamos, ¿cómo fue esa batalla interior que todos tenemos, ¿no? En los primeros pasos de la emigración? Sí. Mirá, los primeros, o sea, sí había sido por 3 años, no tenía ninguna intención, en ese momento no estaba pensando tampoco en qué iba a pasar después de los 3 años, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo recuerdo que cuando vine para acá me dijeron, te vas a adaptar después de los 3 años. Uh-huh. Que los primeros 3 años fueron un poco duros en ese sentido, sobre todo la adaptación de estar lejos de mi familia, no tener a mis sobrinos, verlos crecer con una velocidad increíble, y estar lejos de eso. Y recién a los 3 años me sentí cómoda para quedarme. Todos esos 3 años dudé de volverme, varias veces. Mirá. Sí, o sea, tuve dudas de si iba a aguantar realmente el estar tan lejos de mis afectos, de mi grupo de gente. Yo tenía en mi casa un estudio de tipo de danza, con espejos, todo, donde ensayábamos con grupo de gente. Entonces mi casa siempre estaba llena de gente. O sea, éramos a veces 10, 12 personas ensayando, que se quedaban a tomar mate, a comer, como que seguían ahí, algunos se quedaban, no sé, hasta más tarde. Como que esas partes de mi vida fueron muy importantes, el contacto con la gente, el trabajar en equipo, que todavía lo extraño acá. Uh-huh. Pero recién a los 3 años te diré que me acostumbré un poco también a cómo se vive acá, a un poco ser un poco más fría con cosas, a tener otra relación con la gente, también a conocer gente que me hizo también sentir un poco más en familia y más cómoda para quedarme. Pero todo tuvo que ver con un tema más que de trabajo, un tema más emocional, ¿no? Como la duda fue por, no sé, volver con la familia. Claro, por eso, pero te tiraba lo afectivo. Uh-huh. ¿Y qué te ancló acá, digamos? ¿Lo profesional? ¿El ver que crecías? Sí. Digamos, ¿qué cosas te hicieron tomar la decisión de seguir? Exactamente, que a cada momento que iba pasando iba creciendo el trabajo, iba aprendiendo más cosas, me daba cuenta que todavía tenía cosas para aprender, gente para conocer. Te das cuenta que hay muchas posibilidades. Digo, ahora obviamente es una época como muy de crisis y está todo bastante parado, pero creo que es mundial y nunca en la vida existió una situación como esta. Pero en general siempre hay alguien para conocer, una nueva oportunidad, algo nuevo para hacer. Yo empecé a hacer muchísimas cosas de locución y de doblaje y de animación. Claro, viró también tu carrera de alguna manera. A ver, quizás proyectabas como profundizar ciertas actividades y descubriste otras. Totalmente. Yo vine primero a estudiar actuación para cine. Yo me doy cuenta que soy una persona de teatro. A mí me gusta hacer musicales arriba de un teatro. Y sí, hacer comerciales en cámara, hice un montón acá, estando acá. Pero no sé si el cine es lo que más
me motiva, o sea, esta parte de estar atrás del micrófono me está fascinando, o sea, no necesitar, no es por un tema de andar desarreglado, desalineado para trabajar, no es por ese lado, sino por un tema de que no tenés que estar, nadie te va a estar juzgando por no sé, porque me dice un poquito más o menos, o porque tu pelo es demasiado largo o corto, que acá hay una cosa muy estructurada con eso, ¿no? La latina de mayor de determinada edad tiene que tener esto, es como todo muy estandarizado. Muy estandarizado. A ver, Noel, también deduzco de esto entonces que también lograste sacarte de encima, quizás no porque no la tenías antes, pero ni siquiera la presión o el rendirte cuentas a vos mismo de la fama, es decir, de que sea la María Noel Calcaterra conocida a nivel internacional. ¿Nunca buscaste eso? Nunca busqué eso ni siquiera en Uruguay. O sea, nunca fue mi motivación, al contrario, soy una persona tan privada y como me gusta tener mi espacio mío, y yo creo y sé, porque lo comprobé, que puedo trabajar de lo que hago sin tener que ser súper popular. O sea, Claro. yo en Uruguay soy conocida en el ambiente del teatro musical. Hay un montón de gente que le interesa el teatro musical o me ha visto o sea, participé de algunas cosas en televisión. No, y has protagonizado éxitos muy conocidos a nivel del país. Es decir, la gente claro. que está aprendiendo la tele o que consume revistas de espectáculo o que va al teatro, evidentemente te conoce, ¿no? Por eso digo, Claro. en Uruguay vos eras una persona conocida. Y muchos dicen, bueno, pero cuando vas a Estados Unidos, porque a mí también me pasó, ¿no? Yo en Uruguay era muy conocido, me decían, mirá que en Uruguay no te va a conocer nadie. Y vos decís, bueno, después está la decisión tuya de si eso te afecta o no, si te importa o no. A vos no te importaba. No, como te digo, nunca me importó ni siquiera en Uruguay. O sea, cuando tuve oportunidad de hacer algo para ser conocida en Uruguay, yo me acuerdo cuando estuve en un programa de televisión en Uruguay y que se generó como una polémica de que dijeron algo sobre mí para ver si yo atacaba, ¿no? Si iba en contra y me ponía a hablar y a criticar a alguien o lo que fuera, y yo no lo sentías, claro. No, y no es algo que me diga, ay, me siento re crack por hacer eso. Simplemente no me sale, no soy de ese tipo de gente que sea feliz además haciendo, no sé, hablando de otra persona para ser popular o generando un lío para. Entonces, a mí en realidad, mientras yo pueda estar trabajando de lo que hago y ser feliz, que es lo que me hace ser feliz, hacer todo esto que tiene que ver con el arte, digo, o sea, que me conozca el que me tenga que conocer, digamos. No estoy preocupada por el tema de ser popular. Bueno, ¿y cómo fue tratar de alimentar lo otro, la parte emocional, digamos, lo que te faltaba? ¿Cómo lo fuiste construyendo a medida que pasó el tiempo aquí en Estados Unidos? Conociendo muchísima gente en muchos grupos, ¿no? Yo trabajo con grupos de gente americana, muchísima gente del mundo hispano. Yo sobre todo trabajo para el mercado hispano acá. Y nada, cuando te empezás a conectar con esa gente te das cuenta que tenés muchísimas cosas en común con respecto a eso, ¿no? El sudamericano, los colombianos, bueno, incluso los mexicanos también, son mucho más cariñosos, familiares, conectados, o sea, les gusta como otra cosa y bueno, así fue creando como una especie de comunidad, con gente que trabajé en teatro, con gente que trabajé cantando en bandas, con gente que, por eso te digo, bastante variado, americanos, pero sobre todo hispanos, va generando un grupo de gente y nada, de esa manera formas como una especie de pequeña familia. ¿Y dejaste de dudar? Es decir, en estos últimos 3 años se consolidó la Noel en Estados Unidos o cada tanto tira el país? El país siempre tira. Una de las cosas que yo hago para como equilibrar mis necesidades es, por ejemplo, tomar mate todas las mañanas. Bien. ¿Tomás más mate acá que lo que tomabas en Uruguay o ya tomabas mate? Tomaba mate, pero creo que ahora es religioso, de mañana ¿Mira? tomo todas las mañanas mate. ¿Mira? Y de repente algún día voy a buscar unos bizcochitos a algún lado y es como que me conectan, esas cosas me conectan con Uruguay y con mi país, que lo amo y que todavía quiero seguir. O sea, incluso he seguido trabajando con cosas en Uruguay. Tenés la oportunidad de mantener lazos, digamos, profesionales de alguna manera también.
por suerte Eso sí está he muy seguido bueno. manteniendo. Y además quiero seguir aportando a Uruguay. O sea, me encantaría en algún momento volver y hacer algún espectáculo. Y, Sí. o sea, no saco la idea esa para nada, pero no sé si ya me veo viviendo en Uruguay por ahora. Ahora ya siento como que este es mi lugar, ya me siento como que me establecí acá, que tengo muchas cosas por hacer Hablaste mucho y de tu familia, ¿no? ¿Proyectás una familia en Estados Unidos? bueno, yo estoy casada ahora, me casé Ah, en unos días van a ser un año que me casé, el bueno, 25 de la tenías septiembre. guardada esa noticia. Bueno, viste que yo te dije que soy muy privada, yo Está bien. no publico muchas cosas, no es que yo ande negando nada, ni escondiéndolo, simplemente que no, a mi esposo, por ejemplo, no le gustan las redes sociales, ni aparecer en fotos, ni cosas así, entonces yo respeto también su Obvio. intimidad y por ¿Puedo, otro lado puedo preguntar mi de intimidad. dónde es? Es argentino, Argentino. Ok. ¿Y lo sí. conociste en Los Ángeles? Sí, él vive hace muchísimo más tiempo que yo acá. Ajá. Él estuvo primero en Miami y después se mudó para acá, pero sí hace mucho más tiempo que está acá. Eh, y nada, como te digo, o sea, ¿a quién le interesa que yo le cuente? Digo, si alguien necesita saberlo, alguien de confianza me pregunta, che, ¿cómo va tu vida? Yo te digo, mira, me casé. Digo, no me molesta andar no diciéndolo o mintiendo o escondiendo cosas. Pero si no me preguntan, la verdad, no, ni publico cosas muy personales, ni nada, yo qué Está sé, muy las bien. redes sociales son para trabajo para mí. Me hablaste del mate, de algunas costumbres. Te voy a mostrar una imagen, a ver si la reconoces y A vos ver, me decís qué es, porque creo que tiene que ver con algunos rinconcitos de tu pasado, ¿no? esos dolores, Esos es el dolores. río Uruguay, El río, el San Salvador, ¿no? Sí. Sí, el San Salvador que desemboca en el Uruguay. Sí, perdón, claro, San Salvador, el de Dolores es San Salvador. Imposible no reconocer esa foto, imposible. Digo, más allá que yo ¿Podemos nací decir que en, como que es tu rinconcito en el mundo? es de donde siento que vengo. O sea, yo nací en Montevideo y viví 3 años en Grecia por mi papá, que jugaba al fútbol allá en Grecia. Cuando volvimos, yo tenía 3 años más o menos, volvimos a Dolores. Y yo siento que soy de Dolores. Me considero del interior, o sea, más allá de que haya nacido en Montevideo, cuando me preguntan de dónde sos, yo contesto de Dolores. Es como, sí, donde Mira. me crié, donde también no es un lugar donde yo quizás elegiría ahora volver, no lo siento como que sería mi rincón para Para vivir, volver y quedarme, claro. pero sí fue una etapa muy importante de mi vida donde aprendí muchas cosas y donde me desarrollé y creo que muchas cosas de mi personalidad tienen que ver con que me crié ahí. Y hoy dijiste el mate, los bizcochos, como para vincular, linkear con Uruguay. ¿Hay algún lugar de Los Ángeles que te lleve un poquito a la memoria o que digas, bueno, acá hago base y me suena parecido? Mm. Eh, la casa de mis amigos uruguayos. Mirá, ahí buscas Eh, refugio un poquito sí, emocional. sí, bueno, ahora están todos de vuelta en Uruguay con el tema de la pandemia y todo eso, pero sí, la casa de mis amigos uruguayos es donde me siento, acá estoy nada, en Uruguay, ¿Y en el cómo, medio de cómo fue Uruguay. el proceso de conocer uruguayos? ¿O ya cuando llegaste sabías que había uruguayos a quién recurrir? ¿O los descubriste en el camino? No conocía a nadie, incluso busqué lugares tipo uruguayos para comer, por ejemplo, un chivito o algo así, Sí. y no hay ningún lugar acá en Los Ángeles. O sea, los lugares que hay más parecidos son argentinos, Ujú. y sí, podés comer cosas de comida que tenemos en común, digamos. Y eso Correcto. también una cosa que me conecta. Pero con los uruguayos, en realidad, uno de ellos se comunicó conmigo para armar una banda. Y Mira. estuvimos ensayando un tiempo. Sí, es una persona conocida en realidad, no sé si nombrarla o no, pero eh, él está vinculado con el tema del cine acá, es productor, es director y nada, y hacen música, eran todos uruguayos que hacen música y lo hacen por placer, digamos, como más hobby que Sí. profesionalmente. Para Y despuntar el vicio. claro, y cuando ellos supieron que yo estaba acá y me escribieron para ver si me sumaba y nos juntamos a empezar a hacer una banda que nunca hicimos nada al final, o sea, nos juntamos a armar cosas y después
nada. No te puedo creer, no te puedo creer que un par de uruguayos se juntaron para hacer cosas y no lograron hacer nada. No, 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 no parece reconocible eso. No, pero ¿sabes qué? Fue fundamental para mí. Para mí ellos son mis hermanos. Obvio, claro. No, era un chiste pensando que muchas veces nos juntamos y soñamos y idealizamos cosas y después, bueno, sacamos más provecho del otro, de esto que decís vos, que de lo proyectado, ¿no? Claro, es que más allá de que queríamos hacer algo para vender, era una banda que la queríamos vender, cada uno estaba haciendo distintas cosas y la verdad que cada uno con sus carreras y sus cosas trabajaba mejor que haciendo una banda que iba a ser más por diversión. Se terminaron comprando entre ustedes emocionalmente, que eso está buenísimo y no tiene precio. A ver, total. ¿Cómo ven al uruguayo, en este caso a la uruguaya, ¿no? En Los Ángeles, la comunidad artística? ¿Qué identifican cuando hablan de una uruguaya? ¿Cómo crees que nos ven? Bueno, lo primero que te dicen cuando te escuchan es si sos argentino, ¿no? Sí, eso es que bastante no, repetitivo. Si sos uruguayo, sí. te dicen, uruguayo. Yo creo que no están muy acostumbrados a ver un uruguayo. Creo que somos tan poquitos alrededor del mundo, más allá de que, ojo, hay un montón de uruguayos acá en Los Ángeles, pero generalmente no te cruzás con un uruguayo, es muy difícil, somos poquitos. Pero creo que el concepto es bueno del uruguayo. ¿Y por qué? Bueno, ¿O por qué crees que viene ese concepto bueno? Porque yo comparto eso y la mayoría me cuenta lo mismo, ¿no? Y tiene que haber una razón. Y cada uno tendrá su propia interpretación. ¿Vos por dónde crees que viene la mano? Bueno, yo creo que viene porque los uruguayos somos súper respetuosos, no somos de atacar. Por ejemplo, para entrar en el negocio me relacioné con mucha gente que ahora es mi competencia, digamos, ¿no? Claro. Y todas estuvieron muy abiertas, todas mujeres o hombres que estuvieron muy abiertas a ayudarme y creo que tiene que ver con que el uruguayo es respetuoso. O sea, yo no voy a aprovechar lo que vos me dijiste y te voy a sacar ventaja y te voy a... No somos ventajeros, ¿no? Por lo menos en general. Pero mira, aprovecho esto que estás diciendo porque yo comparto, pero también te cambio la ecuación y vos contestame con el corazón, ¿no? Sí. Si fuese al revés, es decir, vos lo recibís en Uruguay, ¿crees que el uruguayo se comportaría igual de abrir la puerta como ves que te la abren acá? No estoy segura de eso. Yo tampoco, por eso te lo pregunto. Sí, no, incluso, mirá, el otro día estaba hablando justamente con una persona que trabaja en publicidad en Uruguay y yo siempre les decía que cada vez que hacía un comercial trataba de conseguir el material para después armar un reel de lo que yo tenía y me costaba muchísimo conseguir material. Sin embargo, acá, con el mercado hispano, no hay nadie que no me haya dicho que no y me lo mandan a los 10 minutos tengo mi material o suponete al otro día como mucho si están muy complicados. Creo que a veces, no sé, o sea, no estoy juzgando a todo el uruguayo en general. Creo que a veces falta un poquito de solidaridad entre los uruguayos. Tal vez nos cuesta que el otro sea exitoso, feliz o algo por el estilo. Cosa que yo como uruguaya, de todas maneras, no me pasa. Yo, por ejemplo, cuando he visto gente que ha venido para acá a Uruguay y que ha venido para acá a Los Ángeles y está perdida, le doy todo lo que yo de repente me costó 3 años aprender. Claro. Para no tener que pasar por todas esas cuestiones de no saber qué es un manager, qué es un agente, a dónde ir a buscar, con quién conectarte, quiénes son los que hacen casting. A mí me gusta ayudar, pero no sé si eso es común en realidad entre los uruguayos. Y me pasaba cuando estaba en Uruguay que no me sentía así. Siento que acá las mujeres de mi misma edad o que están más o menos en el mismo rango me han ayudado muchísimo más que como yo me he sentido de repente en Uruguay con respecto a la competencia, digamos. O sea, yo creo que no hay competencia, que hay lugar siempre para todo el mundo y que todo el mundo es tan único que lo que te toca a vos no le va a tocar al otro. Tal cual. Es una buena filosofía. Es lo que siempre pensé, incluso en Uruguay. Pero no siempre todo el mundo piensa así. Ojo, muchísima gente en Uruguay me ayudó, sigo teniendo muchísimos amigos, gente de mi misma edad, mujeres con las que tengo una relación maravillosa y con las que nos hemos apoyado durante muchísimos años a progresar en nuestras carreras en Uruguay. ¿Has sido Uruguay seguido desde que viniste o no? Bueno, la primera vez demoré como 2 años en volver
y después fui un par de veces más. Ajá. Ahora la última vez que fui fue a fines del 2018, que fui a grabar un disco que hicimos de Los Delfines, que era de la banda de rock Los Delfines de los 70 y 60. Uno de los hijos de uno de los Delfines me convocó para hacer unas nuevas versiones de los temas de Los Delfines. Mira qué bueno. En jazz y en bossa nova. Y fui a presentar ese disco en esa época, para fines del 2018. Y después tenía pensado viajar antes de que empezara la pandemia y ahora nada, está todo cortado, así que bueno. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a Uruguay? Más allá de las obligaciones profesionales por las que vayas, digamos, que ¿hay algún ritual, no sé, gastronómico, de lugares? Lo primero que hago es ver a mi familia. Ir a visitar a mis padres que siguen en Dolores. El resto de mi familia está en Montevideo, así que generalmente lo primero que hago es Montevideo, porque caigo ahí en el aeropuerto, en Montevideo, después me voy para Dolores a hacer familia, a comer cosas ricas de mi familia. Sí, hay lugares donde, por ejemplo, ¿Qué comes en Uruguay que no comes acá, por ejemplo? A ver, tírame algo que sea exclusivo para cuando vas. Chivito. Chivito. Bueno, acá como porque me lo hago yo a veces, pero no es lo mismo. Pero un chivito que te haga otra persona no es lo mismo. Me pasaba, por ejemplo, hacía muchísimos años que no comía fainá, por ejemplo. Mira. Que la pizza con fainá me encanta. Y ahora, yo todos los viernes, desde hace muchísimos años, una costumbre que tengo desde que estoy en Uruguay, todos los viernes hago pizza casera. Desde que estoy en Estados Unidos, tenés que decir. No, desde Uruguay te estoy diciendo. Es una costumbre de hace millones de años que todos los viernes hago pizza casera. Mira. Entonces la traje para acá esa costumbre y me faltaba el fainá y el otro día fui a un mercado argentino y encontré el fainá puritas y fue como la gloria, o sea. Y aparte cuando lo comí es tan rico como el fainá bueno de Uruguay, decís, ¡ya! Disfruto como mucho de esas cosas. Y cuando voy a Uruguay, sobre todo, nada, ir a la casa de mis amigos a tomar mate, charlar, comer comidas que hacen ellos. Sobre todo, más que ir a lugares así como salir afuera, volver a las casas de mis amigos, mi abuela, a mis sobrinos, a mis padres, a mis tíos, a mis primas. Como visitar a la gente importante, eso es la prioridad para mí. A ver, yo te voy a mostrar otra foto ahora, ¿no? A ver. No lo tomes como un golpe bajo. Ay, es un golpe muy bajo. Esa imagen, la verdad que impacta por el parecido, ¿no? Tuyo Sí. con la nona. Es la nona. La nona, mi abuela. Mi abuela falleció cuando yo tenía 16 años. ¿Qué recuerdos te trae? Amo esa foto, la amo. Amo parecerme a mi abuela. Me emociona mucho hablar de mi abuela porque además es una persona que, fíjate que he vivido más tiempo sin ella que con ella. Y sin embargo, el recuerdo pesa más. Sigue siendo la persona más importante de mi vida, de la que siento que aprendí más cosas. Siento que mis valores, que mi forma de ser, que mi sonrisa, que todo tiene que ver con mi abuela. Me considero una nona total, por ejemplo, con mis amigos. Yo tengo amigos acá uruguayos que de repente los invito a comer y les hago la comida casera y tengo todas esas cosas como muy de mi abuela. O a mis sobrinos, por ejemplo, sé qué le gusta a cada uno para comprar lo específico, a cocinarles algo específico. Tengo muchísimas cosas de la nona y me da mucho orgullo tener cosas de ella, porque fue una persona fundamental para mí, una persona con mucha paciencia, que me enseñó muchísimas cosas, que estuvo muy presente, que, no sé, me enseñó todo, amor, trabajo, todo, absolutamente. Bueno, está clarísimo la incidencia, está claro lo importante que para vos son los lazos afectivos y lo familiar cada vez que vas a Uruguay, y el hecho de tratar de mantener ese vínculo, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el Uruguay general? ¿Estás pendiente? ¿Estás informada? ¿Te preocupan las cosas que pasan? ¿O te mantenés un poquito al margen producto de la distancia física que tenés? Bueno, es casi imposible no mantener la mayoría, por ejemplo, de mis contactos por ejemplo, Facebook, que era algo que estaba antes más
antes de que apareciera el Instagram y todo eso, la mayoría de mis contactos son de Uruguay, entonces cada vez que chequeo o que veo algo, la mayoría de las cosas que veo son sobre Uruguay, me entero de absolutamente todo, me afectan algunas cosas y trato de mantenerme al margen de cosas que no puedo arreglar o que no puedo hacer nada. Cuando hay algo que me parece que puedo aportar algo, trato si es por un comentario, si es por, yo qué sé, yo cuando estaba en Uruguay, incluso lo hice estando desde acá a través de Zoom o de Skype, ayudar a gente de Uruguay dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Cuando estaba en Uruguay hice espectáculos, por ejemplo, para juntar dinero para un mamógrafo en Dolores, o hacía charlas, por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Montevideo para ayudar a chicos que todavía no sabían qué hacer con sus carreras. Ayudé también a algunas clases en Uruguay de canto. Yo qué sé, como que dentro de lo que yo puedo hacer y que siento que puedo aportar de verdad, trato de involucrarme. Cuando siento que yo no puedo hacer nada, es como que no me meto mucho. Y cambió pero la manera, sí me afecta. ¿Pero cambiaste la manera de ver al país estando en Estados Unidos? ¿Ves cosas que antes no veías? Bueno, tal vez eso que te digo de que tal vez no somos tan colaboradores entre nosotros. Ajá. O que tenemos esa cosa como de, ay, sí, nosotros somos súper solidarios y esto y lo otro. Y en algunas cosas todavía nos falta trabajar un poquito en eso, me parece, como uruguayos. Lo que veo distinto es lo que le pasa a cualquiera que sale del país. Cuando uno está dentro de su país, siente que está en una burbuja y que todo empieza y termina ahí. Y cuando salís del país te das cuenta que no, que no sabemos nada, que tenemos que estar más abiertos a otras cosas, que existe otra visión, que existe un mundo afuera, que hay que prestar un poquito de atención. Pero yo qué sé, como te digo, yo sigo siendo súper uruguaya en muchas cosas y me siento orgullosa también de ser uruguaya y de muchas cosas que aprendí y que tengo muy arraigadas por ser uruguaya. Y bueno, y por supuesto cuando viene el fútbol, ahí soy uruguaya hasta la última venita de mi cuerpo. Cuando hablas del fútbol, hablas de la selección, básicamente. Sí. ¿O seguís el fútbol de todos los días? No. Antes de repente, capaz que veía algo, no sé, me parece que una vez que empezás a ver, capaz que me matan con lo que voy a decir, una vez que empezás a ver fútbol de europeo, es muy difícil volver a ver un partido de Uruguay. O sea, en Uruguay, cuando en la casa de mi abuelo, mi padre, por supuesto, se veía fútbol claro. Y como que soy bastante futbolera por esa Claro, pero te cuesta, después relación. De capaz que ves un Real Madrid-Barcelona, te cuesta bajar a ver un Peñarol Nacional. Eso es lo que me querés decir. Ay, qué horrible. No, pero está bien, pero es válido. Es horrible, pero sí. Es válido. Yo soy de Nacional, pero la verdad que ya Nacional como que se pasó otro. Creo que también tiene que ver con que estoy afuera claro. y lo que ahora me pero sí te moviliza la selección te moviliza. La selección me pone como loca, o sea, me remotiva, siempre estoy pendiente. De repente miro el partido comentando con gente de Uruguay o con mis padres, o me grito un gol, o me junto con gente acá de Uruguay para ver Uruguay. Sí, la selección me puede, pero creo que tiene que ver con nada, estás afuera, sos uruguaya y es el momento que te representa, exacto, es como lo que te representa Uruguay, ¿no? Creo que el mundo nos conoce más por el fútbol que por cualquier otra cosa. Así que, nada, es como, sí, soy uruguaya y mi selección es la mejor del mundo. Noel, te agradezco mucho este tiempo, la verdad que nos encantó que nos acompañaras hoy y te deseamos lo mejor, obviamente, donde quieras que sea en Los Ángeles, en cualquier otra parte de Estados Unidos, o cuando decidas volver, porque esto nunca se sabe, ¿no? Así que lo mejor para vos. No, fíjate que con todo esto de la pandemia uno a veces se cuestiona, nunca puedes decir nunca a nada, nunca puedes decir tal cual. Nada de nada, o sea, realmente la vida te va llevando. Yo creo que también
fui fluyendo con las cosas que me fueron pasando y por eso estoy acá. Hay cuatro palabras que hay que desterrar del diccionario de uno, que es siempre, nunca, todo, nada. Esas cuatro hay que sacarlas del diccionario porque se pueden convertir en tu peor enemigo. Totalmente, es verdad. Y te agradezco que hayamos hecho este contacto. Tal vez un día como uruguayos nos juntamos a hacer algo y lo terminamos redondeando para que no quede eso como que somos todos que abandonamos. Te agradezco esta comunicación. Me alegra muchísimo tu carrera. Cada vez que te veo me pone muy orgullosa. También es como un poquito esa cosa, ¿no? Cuando ves a un uruguayo que le va bien, por lo menos en mi caso me da como mucha alegría. Y haber tenido aparte un poquito ahí como de un granito ahí de participación en algo, más orgullo todavía me da. Te mando un beso grande, Noel. Gracias. Gracias, un abrazote. Chao. Bueno, y estamos ya entonces en la despedida. Como siempre les decimos, este podcast que se llama Estamos Unidos lo hacemos desde los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami, con la dirección de Julio Sonino y la asistencia de Santiago González. La cortina musical pertenece a la banda de sonido de la película El Camino de Siempre. Nosotros dejamos planteada la invitación para la próxima semana reencontrarnos aquí en Estamos Unidos. Que pasen bien.